Determine si la respuesta es sí o no se sabe, si es sí o no, haga una demostración, si es no se sabe de un ejemplo y un no ejemplo, y eso era lo que nos decía. El primero, X es un conjunto de puntos convexo y A el punto de X. Si Y es el conjunto que resulta de quitar el punto A del conjunto X, ¿el conjunto Y es convexo? No se sabe. No se sabe. ¿Quién podría ser el conjunto X? ¿Un segmento AB? A ver, miremos el ejemplo. Es decir, donde se cumpla que Y sea convexo. Entonces, por ejemplo, dices que X sea el segmento AB. Entonces, ¿quién sería Y? Pues el segmento AB menos A. Y entonces en dibujitos tendríamos el segmento AB, que sería el conjunto X, y al conjunto Y le voy a quitar este segmento, este punto A. Y sigue siendo convexo, ¿cierto? O había muchas posibilidades. El rayo AB le quito el extremo, queda la semirecta, sigue siendo convexo, ¿cierto? ¿Qué otros? A alguien se le ocurrió uno muy bonito y dijo sea X el punto A. Si le quitamos al punto A, pues me queda el vacío. Y el vacío es convexo. Bonito. ¿Listos? Ok. Quiere decir que hay otro ejemplo. Por ejemplo, que X sea la recta M, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces Y pues, va a ser la recta M menos el punto A. Quiere decir que si yo tengo una recta M y tengo el punto A, esto es X. Pero entonces Y tendríamos una recta M, le quito el punto A y deja de ser convexo porque si yo tomo dos puntos de la recta, el segmento no va a estar contenido en la recta porque A no pertenece a la recta. Quiere decir que este conjunto no es convexo. Y ya tenemos un ejemplo y un no ejemplo. ¿Listos? ¿Es claro? ¿Preguntas? ¿Habían otros no ejemplos que se les ocurra? Bueno, segmento con un punto entre los extremos, también si le quito, pues me queda un segmento hueco, ya no es convexo. El radio pasa lo mismo, la semirecta pasa lo mismo. ¿Sí? Listos. Entonces el primero no se sabe. Hay un ejemplo y un no ejemplo. Y el segundo, bueno, cositas para que tengan en cuenta. Ojo, porque es que cuando ustedes dan una respuesta a estas características, pues tienen que decir quién es X y quién es Y. Porque algunos colocan dibujos al azar y no dicen quiénes son los conjuntos respectivos. Sí, porque ustedes si me colocan un conjunto cualquiera, de hecho sin puntos, sin nombres, pues yo no sé quién es X y a quién le quito al punto A. Cuando den dibujitos, asegúrense de colocar toda la información que se requiere para mostrar quién es cada uno de los conjuntos en este caso. Listos. Vamos con el B. El B dice, el segmento AB está contenido en el conjunto K. K es un conjunto convexo. Poco se sabe, ¿cierto? No se sabe. Lo chévere es que va a demostrar que sí. Porque yo puse que igual que convexo. Y ya miramos estas demostraciones porque hay una demostración. Entonces, ejemplo. ¿Quién podría ser K? ¿Quién podría ser K? La recta. Otra vez. Recta
Bien, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que tengo una recta L que va a ser K, este va a ser el conjunto K, y tengo el segmento AB que está contenido. Ese es el dato. El segmento está contenido en K. ¿Es K convexo? Sí, la recta es convexa. Ejemplo, ¿cierto? No ejemplo. Voy a decir que K es, por ejemplo, el ángulo BAC. ¿Cierto? Tengo el ángulo BAC. Y se lo hemos hecho en una tarea. ¿El segmento AB está contenido en K? Claro, el segmento AB está contenido en el ángulo, porque K es el ángulo, entonces AB está contenido en K. Cumple el dato. ¿Pero el ángulo es convexo? No es convexo. Ya habíamos dado el ejemplo de que estos puntos acá en el interior no pertenecen al ángulo, por ende el ángulo no es convexo. Entonces tengo un conjunto que es el ángulo, el segmento contenido en el conjunto, pero el conjunto no resulta ser convexo. No ejemplo. ¿Sí? Y había infinitos ejemplos de conjuntos no convexos que contenían al segmento. Alguien por allá hizo un dibujito que me pareció chévere, lástima que lo escribí mal. Este de acá. El interior de ese polígono. Pero el error que cometió fue esa persona. Y ahí ya es un error porque es que el dato es que el segmento está contenido en K. Y aquí el segmento no está contenido en K, entonces ya no cumple la figura. Que si hubiera hecho esto acá, ahí veía acá, ahí está contenido y más bien este es el ejemplo para mostrar que no es convexo. Ese ya quedó un no ejemplo. Bonito también. ¿Cuál es el conjunto del interior de este polígono? ¿Listos? Ese era otro ejemplo, un triángulo. De hecho ya nos habíamos tratado en alguna solución de la tarea de los diversos ejemplos de que los polígonos no eran convexos, ¿cierto? Así varios ejemplos parecidos. ¿Preguntas? Algunas personas demostraron que esto era un sí y partieron de la idea de que era claro como AB está contenido en K por definición de conjunto convexo. K es convexo. ¿Cuál es el error? Que es para cualquier par de puntos que pertenezcan al conjunto K. Yo no puedo tomar convenientemente dos puntos porque puede que estén. Yo puedo decir el ángulo BAC es convexo porque si tomo A y AC está contenido. No, porque es que la definición dice para cualquier par de puntos. Y no siempre para cualquier par de puntos tengo que esté contenido en el conjunto. Por eso no aplica la definición ahí. Porque arrancan suponiendo que esto es cualquier par de puntos, pero no es muy específico del tema. Por eso la demostración no aplica. Listos. El C. Dos ángulos son suplementarios. ¿Son los ángulos par lineal? Tampoco se sabía, ¿cierto? 3 no se sabe en este ejercicio. Pero se equivocan en las representaciones o por lo menos no las hacen completas. Suficiente esa representación para decir que son suplementarios en par lineal. ¿Qué le falta? Los puntos y las medidas, ¿cierto? O sea, si a mí no me dan números, si los ángulos son suplementarios y la suma de sus ángulos, la medida de sus ángulos es 180. Yo no puedo sacar de ahí que esa medida es 180.
lineal. Entonces tengo que decir que tengo el ángulo ABC, el ángulo CBD, y por ejemplo, voy a decir que la medida del ángulo ABC es 120 y la medida del ángulo CBD es 60. Listos. Son suplementarios, son par lineales. Por ejemplo. Y en no ejemplo pasa lo mismo. Voy a colocar dos ángulos en particular, estos que me parecen interesantes porque la figura solita lo dice. Ya son suplementarios. No se sabe ponerle cosas para que sean suplementarios. Son ángulos rectos. Son ángulos rectos, por ende son suplementarios, pero no son ángulos par lineal porque no se cumple la equidistancia. No hay nada de ángulos par lineal. Entonces, ejemplo, no ejemplo. Y tienen que ser más cuidadosos con este tipo de problemas porque varios demostraron esto, varios demostraron ese, pues es tiempo que gastan sabiendo que no se puede demostrar, uno no puede demostrar, no se sabe porque hay casos donde no se puede. ¿Cierto? Por eso es que llega un momento de esas demostraciones que es forzada la cosa, inventan o ponen datos de más para que funcione la demostración. Pero pues formalmente es imposible porque no en todos los casos se cumple la propiedad. ¿Preguntas? Pues mira que los pasos que tú no sabes que estaba mirando el porque se tiene que hacer como las condiciones para que se cumplan las y el D era son par lineal y congruentes, uno de sus ángulos es recto y sí, demostremos. Creo que el sí y el no, creo que se demuestran ambos. No estoy segura. Sí, entonces. Analítica también necesita de plano. Bien, entonces, ¿qué tenemos como dato? Ángulo ABC y CBD par lineal. Y esos dos ángulos congruentes. El chico trae la información que está siempre de la mujer le dijo que estaba bien cerca. Creo que Federico no le dieron otro ¿Qué pasa? Saca el monitor. Solo ven como que es el cuarto y luego. ¿Quién tiene notas de clase? Ah, ustedes que me están. El profesor. ¿Qué grupo son ustedes? El 3. ¿Tres? ¿Qué grupo es? El 3. Listos. Y aquí también uno se da cuenta que no prestan atención en clase varios de ustedes, porque varios se pusieron a demostrar que si son par lineal, entonces son suplementarios. Lo demostramos. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo arrancamos? ¿Qué decimos? Y ya que son par lineal, o sea que el ángulo ABC y el ángulo CBD son suplementarios. ¿Cuál es la garantía? Algunos hicieron 10 pasos para llegar a eso. Tiempo perdido. Como son suplementarios, la suma de sus medidas es 180. Pues la medida del ángulo ABC más la medida del ángulo CBD es 180. Por la definición de ángulos suplementarios. Entonces, eso lo sé porque son ángulos suplementarios. Ahora, como los ángulos son congruentes, ¿qué hace
parte del dato, sus medidas son iguales. La definición de ángulos congruentes o congruentes. Principio de sustitución, pero pues no sustituyo, no hago un montón de sustituciones sino la que necesito, ¿cierto? Entonces voy a cambiar la medida del ángulo ABC por la medida del ángulo CBD. La medida del ángulo CBD más la medida del ángulo CBD es 180. ¿Y qué hicimos? Una sustitución. Que sustituí, pues 3 propiedades de los reales. Y entre las propiedades de los reales puedo sumar y dividir. Pues 2 veces la medida de este ángulo es 180. Divido entre 2 o multiplico por el inversor multiplicativo de 2 en ambos lados de la igualdad. Y llegamos a que la medida del ángulo CBD es 90. Y ahí recordábamos la definición de ángulo recto. Y un ángulo recto sus medidas 90, por ende, ese ángulo Porque yo lo que hice fue darle comentario y entonces voy a cancelar un rato. listos. Pero pillen el anterior. Sí, pensándolo así, y ¿sabes lo peor? ¿Sabes cómo lo que ya diciendo? Sí, me acuerdo. Entonces, sí, pilla, entonces a la hora Exacto. Segundo punto. Demostrar ese teorema. Vamos a hacer porque yo puedo borrar acá o alguien está tomando. Bueno, que está cargando. ¿Cómo resolver? Es que hice mucha Bien. Este teorema lo van a conocer en los libros de textos como el axioma de Pasch. ¿Sí? Porque no tan teoría bajo otros postulados, es un postulado, no se puede demostrar, pero desde nuestro sistema teórico es demostrable, como ustedes lo hicieron, la mayoría lo hicieron. Habían dos formas de demostrarlo, de manera directa o indirecta. Simplemente quiero hacer la mención de la manera indirecta. Uno como niega, o sea, si yo niego la tesis, ¿qué debería pasar? O sea, ¿cuál es la negación de la tesis? Que la recta se carga del segundo es igual a vacío y la otra también. Pero miren que ahí estás usando leyes de De Morgan, ¿cierto? Estás haciendo una equivalencia, pero no he negado todavía. No como demuestra por contradicción o por reducción al absurdo cuando la aserción es dos proposiciones con una otra. O sea, tengo que demostrar que una es cierta o la otra es cierta. Si niego la tesis, ¿qué se hace? ¿Señor? Entonces uno asume que una es falsa y debería llegar a que la otra es verdadera. Esa es la forma de hacer una demostración indirecta cuando la aserción es una composición de dos proposiciones. ¿Sí ven? Porque es que si yo niego completo eso, lo que hago es una transformación, es decir, uso leyes de De Morgan, pero igual sigo teniendo una equivalencia, es decir, no he negado como tal la tesis.
Mi risa me está temblando la mano. Ese fue el problema de algunos cuando negaron la tesis, hicieron No sé por qué me la tiembla. equivalencia y por eso hay confusión y en la demostración. Y la manera directa que salió bien bonita de algunas Pues está personas. apoyado. ¿Vas a hacerlo? Es que la camisa es fea, ¿no? Diferente vacío. Sí, él está Pues primero que todo, paso más fácil. Y puedes hacer un dibujito para que veamos qué es lo que vamos a demostrar. Yo también. La mano por aquí, la mano. Listo. Ahí se pertenece al alfa, pero te falta el dato decir que no son colineares, ¿no? Y ojo que mira que se dice que A y C no están contenidos en M, pero son elementos. A y C no colineales. Sí. ¿Listo? Hay una recta, pues también Hay una recta que no contiene a los tres puntos. y la recta está contenida en la intersección de este segmento con la recta de intersección. O sea, se intersecan. No, ellos están en Porque ahí sería igual a vacío, la intersección. Se intersecan. ¿Qué más? Ya. Y toca demostrar en ese dibujo que tú tienes cuáles son las casos. En ese que tú dibujaste, ¿cuál te quedó? El primer caso que sería que, digamos, C pertenecía, se me olvidó los semiplanos. Pero es que el segmento es. Bueno, A ver. pero el segmento es. No es el segmento Abel que se interseca con M. Ahí está bien. Y lo que toca probar es que M intersección BC es diferente de vacío, que en ese caso es verdad. Sí. O que M intersección con AC es diferente de vacío, que en ese caso es la mentira, porque tendría que ser estar en el otro semiplano. Entonces arranco ahora sí la demostración. Pues definimos los diagramas. Diagramos igual a H, unido con K, unido con la recta. Listo. Y pues achicas de azul. Entonces, por definición de semiplano, sabemos que el plano es la unión de los dos semiplanos con la recta. Listos. Usando uno. Bien. Ya esto por conjunto vacío, pues se puede decir que existe un D, que tal que D pertenece a la intersección de la recta con el segmento. Listos. No pueden decir que la intersección de la recta y el segmento es exactamente D, porque eso lo dice cuando se intersecan dos rectas diferentes. Tenemos una intersección de recta segmento diferente de vacío. Por eso decimos que existe un punto que pertenece a la intersección. Eso ya es algo ahí para aclarar porque varios escribieron ese error. D pertenece a la intersección por la definición de conjunto vacío. Usando el dato. Listos. Voy a escribir.
Escribimos proporcional a la estatura. O sea, como sabemos que la representación se ve, Sabemos que hay un punto. No podemos por ahora garantizar que sea exacto. todavía no lo Yo no alcanzo hasta allá. Por la definición de intersección, pues ya se sabe que D pertenece al segmento y pertenece a la recta. Sí, por definición de intersección, D pertenece al segmento AB y D pertenece a M. Definición de intersección. Usando la intersección del paso 3. De acuerdo. Yo no sé, ahí me equivoqué en el paso 5 porque pues yo dije que por, no sé si es un teorema, una definición de segmento interestancia, saqué la interestancia. Pero escribámoslo entonces con detalle. ¿Cómo separo que D pertenece solo al segmento? simplificación. Simplificaciones. Por simplificación, D pertenece al segmento AB. Solito. Acuérdense que como es una I, ambas son verdaderas, yo puedo tomar cualquiera de las dos y ese proceso se llama lógica simplificación. Listo. Y ahora dices que D está entre A y B. ¿Cuál es la garantía? El punto. No, segmento de Segmento interestancia. ¿Puedo colocar la interestancia o De una vez. Sí, Que fue el teorema que acordamos en este curso. Que si un punto está en el segmento, el punto está entre los extremos. Listos. Y ahora, ya teniendo eso, pues por puntos del teorema punto de Virtano se sabe que A pertenece a H y B pertenece a K. por el teorema, puntos en distintos semiplanos, como tengo la interestancia y que D está en la recta, A y B están en distintos semiplanos. Ahí usas el 6 y el 4 y el plano. Listos. ¿Qué pasa? Por el conjunto de dos polos, este de C pertenece a H unido con K. Pero ahí te faltan pasos. Entonces, sabes que C pertenece al plano, ¿cierto? Que es un dato. Sustitución. C pertenece a H unión K unión N. Sustitución. Usando el dato, que es 1, y el plano, que es 2. Listo. Eso se queda sin la geométrico. O sea, empiezas a ver profundizar en cómo el décimo semestre. No, meter la ficha en el sistema tan bajito, porque no puede pasar. ¿Y cómo sabes que C no está en M? Material. Por lo que no hace un lineal y acá. Igual el parcial no estaba ahí. Mira, A y C no están en M. Unido con K. ¿Sí? Se pertenece a H unión. Por lo que ya hace ¿Y eso por qué es? el monstruo de tienes. Porque miren que en el dato ya tenemos que C no está en M. Listos. Definición de unión. Para separar esa unión, o sea, C pertenece a H ¿Dónde está? y C, o C pertenece a K. Definición de unión. Y surgen dos posibilidades. Que C esté en alguno de los dos semiplanos. Y ya ahí se agarra por K. Se arranca con el primero. ¿Qué pasa si C pertenece a H? Pero pues no creo, no es completo entonces. Sobre las otras tres Y la Si C aritmética pertenece también a está H es el dibujito que está allá en el otro tablero. Por postulado de separación del plano, pues ya se sabe que la intersección del segmento y la recta va a ser diferente de base. Porque están los puntos en el mismo. Ay, no, Dios mío.
C está en H y A está en H, pues Yo ya subí en mi promedio y sería- ahorita otra vez se calculan varias sucesiones, pero sucesiones eran que no sería por mucho se me puede tirar esto. También ya lo logré, se ve como 3 encuentros, porque yo tenía como 3, 3, 3, 3. usando 11 y donde dice que 7. la enseñanza Que dice que B está acá y en el anterior decías que S estaba en H, entonces se interseca con la B. Ya puedo dar. Y ahí ya demostró una parte de lo Pero sí, sí. Es que ya ahí sería otro paso igual que es casi similar que es Los pasos. utilizando el mismo. ahí abajo escribe. Sí, a mí no me quedó tan larga. No voy a pelear. Ah, no, pero igual 12 pasos. Yo lo hice en 3. Un plano. Un plano, una recta y los dos. Ah, claro, ya habría que llamar el plano, de acuerdo. En el 12 también usas el paso 2. Y de hecho el paso 1 que dice que la recta M está en el plano. Ahora caso 2, ¿qué pasa si C está en K? Pues si C está en K, A está en H, entonces la intersección con la recta es el territorio vacío por el mismo postulado. Y lo demostró. Ahí utilizas el plano otra vez, o sea, 1, 2, 7 y el 12 más 1. Bien, bien. Gracias. Ahí está. ¿Listos? ¿Preguntas? ¿Claro? Pero bueno, lo tengamos por encima de Debería ser con una voz. no tenemos montos de ejercicios. Estrictamente es con la O. Porque así está definida la lógica. Pero sí, ahora ya lo entendemos. ¿Preguntas? Listos, esta era la demostración 2. La más larga, tal vez. Y vamos con las garantías Tomaré del una paso. foto. Bueno, entonces, este teorema que está propuesto en el paso 3 lo vamos a nombrar como el teorema A. Teorema A. ¿Cuál? Este del paso 3. Este es el axioma de Paresh. Y este es el teorema A. No tiene un nombre sofisticado que solo se vuelve a utilizar una vez para demostrar otro teorema y nunca más vuelve a aparecer, por eso no Y es este era el axioma de Paresh. axioma de Paresh. ¿Listos? Entonces vamos a revisar las garantías. Voy a arrancar. Primera, ¿cuál es? Dado. La segunda, dado. Y la tercera, dado. Me sorprende que a este nivel todavía hayan varias personas que aquí tengan una garantía diferente al dado. Quiere decir que no están leyendo cuáles son los datos del enunciado. ¿Listos? Entonces, me están diciendo, C está en el semiplano determinado por la recta B donde está D, C está en el semiplano determinado por la recta AD donde no está B, y la intersección del segmento CB con la recta AD es X. Ahora sí arranca la demostración. X pertenece al segmento y X pertenece a la recta. Listos. ¿Usando qué? 3. X está entre C y B. Ahí faltaron, como decía acá, garantías principales, ¿cierto? Porque faltan cositas en estas demostraciones. Faltaría ahí la simplificación para poder separar esta intersección. Entonces, teorema, segmento, interestancia.
interestancia. Usando el paso 4. Listos. Y aquí es donde viene la discusión. Y algunos atinaron a la cosa y otros van a pelear. ¿Cuál es la garantía? Una de las definiciones de semirrectas. La semirrecta tiene como 3 definiciones diferentes, pero la original es la que se vio en elementos. Recuerdan que uno tiene una recta, un punto en la recta y habla de particiones de la recta. Es que todas son análogas. No, una definición a otra no me cambia algo. Mire que una es el rayo sin el punto. La otra es los conjuntos interestantes y el punto, pero es lo mismo que el rayo sin el punto. Y esta otra es la partición de la recta, pero implica lo mismo, es la unión disyunta de los 3 elementos de la recta. ¿Sí? Es una partición de la recta y es tal cual como se define semirrecta desde los inicios. Era echar un poquito de memoria. ¿Sí se acuerdan de las particiones de la recta? Sí. Recta, un punto en la recta me genera 2 conjuntos llamados semirrectas. Tal que la unión de esos 3 conjuntos es la recta, intersección de parejas de ellas, vacía. Así surge la semirrecta. Ya después uno le pone los nombres técnicos. Y ahí supuestamente, ¿cuál es el punto que va a partir la recta? Porque entonces la segunda interestancia no tendría sentido. Espérame. A ver. Tengo la recta AD y tengo La semirrecta AD. A. Es el punto que parte la recta. Entonces, porque, o sea, yo no entiendo la interestancia de. Porque hay un punto a la izquierda de A y de A por la semirrecta. Oiga, semillos. Los caras que no. Estamos diciendo que tenemos una recta AD en donde A determina por la semirrecta o todos los puntos X que están a un lado de aire. Ahí está la recta. O sea, tengo para el conjunto todos los puntos X que están a la izquierda de aire. Todos estos puntos. Tengo A y tengo a la semirrecta. Ahí está la recta. Es una partición de la recta. Estas particiones son la semirrecta. Listos. Vale. X es igual a A. Caso 1. Vamos a analizar el primer caso, usando el paso 6 donde se dieron las particiones. Si X es igual a A, ¿qué pasa? Yo tenía duda en estos 3 Sustituyo en esta interestancia. Como X está entre C y B, pero X es igual a A, pues tengo que A Es que está les puse entre el C y B. asterisco. Yo también puse función de segmento de relación. Y me quedó mal lista que no sabía. Usando ¿Por qué? 7 y 5. Listos. Son colineales. La definición de interestancia. Usando 8. Por ende, C pertenece a la recta AB. Definición de puntos colineales. Yo no sé por qué algunos se inventaron por ahí. Si ya saben que C pertenece a la recta AB, es porque A veces son colineales. Usando el paso Es algo que pedimos. 9. Listos. Paso 11. Conjunción. Conjunciones para la I, la disyunciones para la O. ¿Qué estoy uniendo? ¿Qué estoy uniendo? El paso 1 y el paso 10. Y conjunciones para la Y disyunción para la O. Yo me acuerdo de la norma por la primera vocal que aparece porque siempre se invertía. Conjunciones para la I
disyunción que aparece la primera la I para la O. Yo lo recuerdo así, por nombres. Es al revés. O ¿Qué? para la I, is para la O. Disyunción porque empieza con Sí, O es esa es para una la regla de I y memoria. disyunción que es I es para la U. O sea, van en contrario. ¿Y ¿Se acuerdan? qué pasa en el paso Me 12? acuerdo es normal. Eso fue lo Que que se aprendí. contradijo luego. El paso 10 y el 11. Pero ¿cuál es la contradicción? ¿Qué contradice? Que se está en la recta y que está en un semiplano determinado por la recta. ¿Qué garantía contradice? ¿Qué garantía? La definición de semiplano, que dice que la intersección de un semiplano y la recta es vacía. Pero aquí el punto estaría en la intersección. Contradicción, no puede estar el punto en la intersección. En realidad usando el 11 y el 12, pero en el fondo está contradiciendo la definición de semiplano. El 11 y el 7. El 12 no. Del 11 y el 7. Donde Pero me falta así 11 y 7. Paso. ¿Cuál? Pero Caso 2. digamos en la 12 también lo agarraría el 10, donde dice que se pertenece a ese caso también lo agarraría. porque se hizo la En el 11 ya los unimos a ambos. Ah, ok. Ahí ya están implícitos ambos. Vamos ahora al paso siguiente. ¿Cuál es? Caso 2. Usando los casos que están en 6. Listos. Y ahí viene lo chévere. Entonces, ¿por qué X está en el semiplano determinado por la recta B donde no está D? Teorema puntos en distintos semiplanos. Usando básicamente la interestancia del paso anterior. ¿Cierto? ¿Cómo? Expliquemos. X y D están en la interestancia de X a D. A está en la recta. Eso es lo que dice el teorema puntos en distintos semiplanos. Entonces X y D van a quedar en semiplanos diferentes, que es lo que me están diciendo en el paso 14. ¿Cierto? Y en el 15. En el mismo, ¿cierto? ¿Qué pasó? Teorema puntos en el mismo semiplano. Para usar teorema puntos en el mismo semiplano requiero también una interestancia, que es la del paso 5. CXB quiere decir que C y X están en el mismo semiplano, porque B está en la recta. ¿Listos? Y el paso 16, algunos nomás lograron dar con la solución. ¿Cuál es? Sí, yo lo leí. Principio de sustitución. Pero ¿por qué? Yo le puse propiedad de Yo tenía más de 3 horas y yo. ¿Por qué? No sé. Pero si es la misma relación. A ver, Tatiana. ¿No? A ver, o sea, pues en el caso se dice que X pertenece al semiplano determinado por AB donde no está E. Y en el 15 se dice que C pertenece al mismo semiplano, pero donde está X y X está en el 14. Entonces ya ahí sería como lo mismo. O sea, estamos diciendo que el semiplano determinado por la recta AB donde no está D es el mismo semiplano donde está X. Ahí hay una igualdad. Lo que hago es sustituir. Ahí está la igualdad que hay que detectar del principio de sustitución. Porque son el mismo semiplano, solo que están nombrados como los puntos, pero son el mismo semiplano. Esa era una de las defensas, por supuesto. 17. ¿Qué se hace? Definición de conjunto. Pues lo que se hace es unir resultado del paso 16 y uno de los datos, ¿cierto? Entonces voy a unir por definición de conclusión el paso 16
y donde dice que C pertenece en el paso 1. Y llego a una contradicción, ¿cierto? Entonces, por principio de reducción al absurdo, digo que no se puede tener esa interestancia. ¿Qué es lo que contradice otra vez? Que hay un punto que pertenece a ambos semiplanos, quiere decir que está en la intersección, pero por definición de semiplano, la intersección Pensando si habías puesto contradicción. Entonces, no puede ser este, y usando los casos del paso. Ah, pero sí las cambié. Ah, Solo que él se dio cuenta como que, porque por acá me Que fue lo que saltó, de que lo estaba poniendo mal. 2. Es que yo en el momento Es donde esa puta analizo no el me caso acordaba 2. porque es muy saliendo hermanos y yo pues me las ponía y él me las corrigió. Yo creo que él sabe que yo soy como Y confuso. como en esta partición de la recta en el paso 6 tenía 3 posibilidades, ya demostré que no puede estar en 2. Por most toliendo pones, no queda que esté en la tercera. Parcial. Pues sí, en realidad el que estaba feo fue este parcial, parece que Usando el segundo. 6 me empezó y a las dar dos vuelta, y no la contradicciones pude están sacar. en Y 12 este, pero pues este sí estaba fácil, solo que uno no imagina más cosas. y queda demostrado el teorema A. Señor, para tomar